Este mensaje acerca del paralítico de Betesda se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? ¿Cuáles son nuestras concepciones de la realidad y de la vida? Cuando conocemos o nos encontramos con Jesús, por eso específicamente pues la clase de hoy tiene ese tema en general, el asunto de cómo pensamos y cómo el encuentro con Jesús cambia esa manera de pensar. ¿Listo? Bueno, antes de leer específicamente este texto, quiero hacer una introducción general, y es que vamos a arrancar con el capítulo 5 de Juan, y de los capítulos 5, 6 y 7 de Juan muestran el comienzo de un cambio de actitud hacia Jesús. La gente que está alrededor de Jesús pasa de la reserva, son muy reservados, se acercan a Jesús con algo de curiosidad, pero pasan de esa reserva o esa curiosidad al rechazo directo. Se van a dar cuenta que este capítulo que arrancamos hoy y que vamos a ir yéndonos hasta llegar pues al capítulo 7 y de ahí en adelante, van cambiando esa postura, ese cambio de actitud que tiene la gente hacia Jesús, llegando pues hacia el rechazo directo. Estos dos capítulos describen directamente la oposición que enfrentó Jesús en Judea. Ustedes ya saben que Jesús va migrando de Judea a Galilea y a Samaria. Entonces hoy vamos a empezar a ver una primera oposición que tiene en Judea. En el 7 también vamos a ver oposición que tiene Jesús en Judea. En el capítulo 6 vamos a ver una oposición muy particular que tiene en Galilea. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo que Jesús se va pasando de Judea a Galilea. En estos 3 capítulos va a tener mucha oposición. Esa oposición arranca directamente por parte de las autoridades judías, por allá en el capítulo 2 de Juan, cuando el templo fue purificado. Porque eso generó un antagonismo pues, que fue aumentando la popularidad de Jesús, fue aumentando la fama de su ministerio, pero hasta ahora solamente era eso. Pero nos vamos a dar cuenta que ahí se empieza a intensificar hasta que incluso sus seguidores, los seguidores más lejanos, las multitudes, lo abandonan y finalmente llega pues hacia un endurecimiento muy fuerte de la oposición oficial, que llega hasta llevar a Jesús a la crucifixión y muerte. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar en este capítulo en eso, en esa oposición que empieza a tener Jesús por parte del pueblo y por parte de las autoridades, hasta que finalmente eso lo lleva hacia la crucifixión y muerte. El texto que vamos a conversar hoy narra la controversia que se genera cuando Jesús sana a un enfermo en un día de reposo. Jesús sana a un enfermo en un día sábado, en el Shabbat, y ahí se empieza, o eso marca el comienzo de una gran hostilidad de parte de las autoridades judías hacia Jesús. Listo. Voy a leer el texto. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
y el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, tú has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, después continuaremos pues, el próximo lunes a partir del verso 19. Entonces, la idea es que hoy podamos conversar y aclarar pues algunas cosas alrededor de esta historia. ¿Listo? Esta historia entonces ya saben que es el comienzo de una relación hostil o de una postura muy hostil frente a Jesús. El texto empieza diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden entonces que los textos que venimos viendo en el capítulo 4 nos dijeron que Jesús dejó Jerusalén y se fue para Samaria. ¿Sí? Iba para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y en Samaria, pues ahí fue donde se encontró con la mujer samaritana y los samaritanos le pidieron que se quedara 2 días con ellos y entonces él se quedó un tiempo en Samaria y 2 días, después de estos 2 días, salió de allí y se fue a Galilea. Y en Galilea es que sanó al hijo del oficial del rey. Luego de que estaba en Galilea, se fue de nuevo para Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque había una fiesta de los judíos. Listo. No nos dice directamente Juan cuál fue la fiesta de los judíos. Juan se refiere normalmente en su evangelio 6 veces al tema de las fiestas de los judíos. Si uno revisa en varias partes de su evangelio, Juan habla de las fiestas de los judíos. Y de las 6 veces que Juan nos habla de las fiestas de los judíos, esta es la única vez que no nos dice exactamente cuál fiesta es. Juan habitualmente nos dice exactamente cuál fue la fiesta a la que fue Jesús, pero en este caso simplemente nos dice: Jesús fue a una fiesta, fue a Jerusalén porque había fiesta de los judíos. ¿Listo? Probablemente la fiesta de la que se habla en este texto era una de las 3 fiestas más importantes que se celebraban en Jerusalén. Es decir, la Pascua, que ustedes saben que celebra la salida de Egipto, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Pentecostés. Alguna de esas 3 tuvo que haber sido. Y esas 3, que eran las más importantes en Jerusalén, eran obligatorias para todos los varones judíos. Todos los varones judíos tenían que asistir obligatoriamente 3 veces a Jerusalén en cada una de esas fiestas. Entonces es muy probable que en este caso, aunque Juan no nos dice directamente cuál fiesta es, se esté hablando de alguna de esas fiestas. ¿Listo? Y que probablemente era obligación de Jesús asistir a Jerusalén para atender esta fiesta. Es muy probable que Juan no mencione qué fiesta en particular, pues porque todo lo que viene a continuación no está relacionado con la fiesta. Como si, por ejemplo, cuando Juan nos narra la purificación del templo, en donde todo está relacionado con la fiesta, en donde precisamente lo que le disgusta a Jesús es lo que los mercaderes están haciendo, vendiendo cosas o inflando pues los precios para la fiesta, para lo que la gente tiene que presentar en el altar. En este caso es muy probable que la fiesta no tenga nada que ver específicamente con lo que va a pasar a continuación, simplemente nos da el motivo por el cual Jesús está en Jerusalén y es por lo tanto entonces probablemente esa es la razón por la cual nos diga que no, pues no nos diga exactamente cuál es la fiesta de la que se está haciendo mención. ¿Listo? Nos dice a continuación que entonces él está en Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos
que esperaban el movimiento del agua. ¿Listo? Lo primero es, Jesús entonces sale para Jerusalén, y allí nos dicen que hay algunas cosas, pero la frase después de estas cosas con las que comienza este texto nos está indicando obviamente el incidente que ocurrió en un tiempo no especificado después de que Jesús salió de Galilea. ¿Listo? Jesús entonces tiene un ministerio en Galilea, y quiero hacer énfasis en esto porque cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan pareciera que Jesús sanará al hijo del oficial del rey y de inmediato se fuera para esta fiesta en Jerusalén. No, Jesús, si uno revisa los otros evangelios, tiene un ministerio muy interesante en Galilea y se queda bastante tiempo en Galilea. Juan solamente nos narra lo que pasa con la sanidad del hijo del oficial del rey, pero si uno revisa los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, allá en Galilea, Jesús tiene un fuerte rechazo por parte de la comunidad de Nazaret. Jesús predica ampliamente, por ejemplo, todo el capítulo 4 de Mateo nos habla de predicaciones de Jesús en Galilea. Fuera de eso, Jesús hace varias sanaciones que incluyen personas poseídas por demonios, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un leproso y sanó a un paralítico. Y todo eso ocurre en esa visita de Jesús a Galilea. Es decir, quiero con esto que tengan muy presente que Juan no narra todos los acontecimientos de la vida de Jesús. En esa visita de Jesús a Galilea ocurren muchas cosas como las que acabo de mencionarles, muchas predicaciones, muchas sanaciones, y Juan solamente trae a colación la historia de la sanación del hijo del oficial del rey. Por ejemplo, si ustedes revisan el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9 de Lucas, todo está relacionado con ese ministerio en Galilea. Si ustedes revisan desde el capítulo 1 de Marcos hasta el capítulo 9 de Marcos, todo está relacionado con ese ministerio en Galilea. Y lo único que nos dice Juan de todo ese ministerio es la sanación del hijo del oficial del rey. ¿Listo? Entonces vean que no es 2 días después ni nada de eso. Después de que estuvo en Samaria, 2 días después se fue para Galilea, pero muy seguramente se quedó mucho tiempo en Galilea predicando, se encontró con sanación, pues hizo sanaciones y demás, y después de todo esto viene y se va para Jerusalén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Ya sabemos que no sabemos cuál es la fiesta, y ahí en Jerusalén entonces cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Listo. Ahí empieza un tema muy interesante, y es que al parecer Juan escribe unos detallitos muy especiales para los lectores que no conocían la ciudad. Jesús les explica a esos lectores que no conocen Jerusalén algunas cosas que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Es como si nos estuviera recreando toda la escena para los que no conocemos la ciudad, y nos dice, vea, cerca, allá en Jerusalén hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas, y cerca de esa puerta hay un estanque, y ese estanque se llama en hebreo Betesda, y ese estanque tiene 5 pórticos o 5 entradas, ¿sí? Ese estanque al que hacen referencia, o esos pórticos a los que hace referencia, muy probablemente es un pórtico al que hace referencia el profeta Nehemías en su texto o en su libro, y que se localiza cerca de la esquina nororiental del muro de la ciudad. Está muy cerca del templo, pues no está muy lejos del templo. Betesda es una transliteración griega de una palabra hebrea que significa casa de flujos o casa de la misericordia, y también nos dice que tiene 5 pórticos, y esos pórticos normalmente son cubiertos y están cerca del estanque, y entonces esos pórticos, por estar cubiertos, le podían dar cierta protección a los enfermos, y entonces debajo de esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, para que ustedes se hagan una idea de la escena, ¿sí? Hay un estanque, hay unas puertas, esas puertas tienen pórticos, esos pórticos tienen cierta protección del sol, dan alguito de sombra, cierta protección en el caso pues de vientos fuertes, etc. Entonces ahí los
enfermos están un poco más protegidos y por lo tanto era muy común que en esos pórticos yaciera una multitud de ellos. ¿Listo? Ciegos, cojos y paralíticos normalmente. Es una narración muy interesante que hace Juan. Ahí es interesante que Juan, cuando nos está describiendo la escena, nos hable de cosas materiales, nos hable de un estanque, nos hable de una puerta, nos hable de 5 pórticos y nos hable dentro de todo eso de ciegos, cojos y paralíticos. ¿Sí? Es como que cuando yo voy a describir la escena, es común que allá están. Imagínense aquí en Medellín, cuando alguien esté describiendo, por ejemplo, el sector de la minorista y diga, pues está la autopista y cuando uno va de sur a norte a mano izquierda está el río y hay un separador en donde hay una zona verde y en ese separador hay unas carpas y a veces hay gente, hay mucho tráfico vehicular y hay mucha mugre y hay unas personas acostadas ahí al lado en la zona verde. Es como cuando uno ya está habituado a que en la descripción de algunos lugares uno menciona ciertas personas que es normal que estén ahí, que se volvieron como parte del paisaje, que se volvieron como parte del mobiliario. ¿Por qué? Porque lo normal es que todos los días la gente viera ahí, en ese estanque, cerca de ese estanque, en los 5 pórticos, un montón de gente que se acostaba ahí a esperar el movimiento del agua. ¿Listo? Como que pasaba el tiempo y ellos no hacían nada más, sino que se quedaban ahí debajo de esos pórticos. Entonces, dentro de la descripción del lugar, Juan no solamente da unos detalles muy interesantes para los que no conocen la ciudad, sino que dentro de esos detalles habla de que esos pórticos precisamente eran un lugar adecuado para que allí se ubicara una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, pero también nos da el propósito por el cual esa multitud de enfermos se sentaban allí o se acostaban allí, y era porque ellos esperaban algo, como cuando algunas personas esperan a la salida de la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que hay algunos habitantes de calles o personas pobres que siempre uno los encuentra afuera de la iglesia. Y es como si trajera a su imagen la iglesia, uno pudiera recordar los muros, las columnas, cómo es el altar, y casi que uno pudiera recordar siempre a la salida esa persona ahí acostada extendiendo su mano, porque casi que se vuelven parte del mobiliario. Y entonces las personas se hacen ahí con un propósito muy particular. Los que se hacen, por ejemplo, afuera de la iglesia es muy probable porque sabe que por ahí van a pasar muchas personas y que fuera de eso de pronto tienen su corazón un poquito tocado por la misa y entonces de pronto sea más fácil por ahí conseguir limosna. No sé si recuerdan un tango muy famoso en donde un mendigo experimentado le está dando consejos a un mendigo inexperto, a un principiante en la mendicidad. Y el consejo fundamental que le da a este mendigo experimentado es vaya y pida afuera de las iglesias y afuera de los hospitales, porque cuando la gente tiene necesidades es donde está más propensa a dar. Entonces, vean que como que hay un propósito para que a veces la gente se espere en ciertos lugares. Juan nos da la razón por la cual esta multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos yacía en estos 5 pórticos que quedaban cerca de este estanque, y era que estaban esperando el movimiento del agua. Estaban ahí todos los días. Muy seguramente no amanecían ahí, porque ustedes saben que la noche en un clima desértico es muy fría y muy posiblemente no es para uno, no les da para dormir a la intemperie, pero muy seguramente temprano en la mañana alguien los llevaba, o si podían desplazarse por propia cuenta lo hacían, pero muy temprano alguien los llevaba y pasaban todo el día allí esperando algo. Día tras día pasaban la mayor cantidad de horas posibles en un lugar, acostados, sentados, debajo de unos pórticos, porque estaban esperando algo muy particular, y es que esperaban el movimiento del agua. Estaban esperando su turno, estaban esperando que algo cambiase su realidad.
Imaginen la escena. Resulta que había una tradición de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y es que un ángel descendía de tiempo en tiempo a aquel estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces la multitud de enfermos que yacían debajo de esos pórticos estaban esperando algo que cambiase su realidad. Estaban todos los días, todas las horas del día, simplemente esperando que el ángel bajara y tocara el agua y moviera el agua para ellos tirarse cuanto antes a ese estanque, porque tenían plena confianza en que el que primero se tirara y tocara el agua después de que fuera movida por el ángel iba a quedar sano de cualquier enfermedad que tuviera. Es decir, la razón por la cual allí estaban tantos enfermos es porque estaban esperando que algo cambiase su realidad. Allí había una posible fuente de la cual beber. Allí había una posible esperanza que cambiara su realidad. Muy probablemente si visitaban otros lugares, les decían, no, ya no hay nada que hacer. Usted es paralítico hace 38 años, el caso del personaje de este texto. Muy seguramente ya no hay nada que hacer por usted, pero él todavía tenía una esperanza. Si usted va y se hace debajo de este pórtico y espera, de cuando en cuando puede bajar un ángel, tocar el agua, y si usted es el primero que se echa al estanque después de que el ángel toque el agua, usted va a quedar sano. Es decir, hay una posibilidad de que mi realidad sea distinta. Hay una posibilidad de que mi vida cambie, y entonces estoy esperando mi turno. Imagínense la escena. Imagínense la escena de esos enfermos esperando que el ángel llegara. Imagínenselos mirándose de reojo, desconfiados, porque no había una sanación comunitaria. No había una salvación comunitaria, no, eso era una competencia. Sálvese quien pueda. Una vez el agua se mueva, estos con los que paso todo el día ya no son mis amigos, son mis competidores, y yo tengo que llegar antes que ellos para que mi realidad sea cambiada, porque no hay una salvación y una sanación comunitaria en ese texto. Entonces imagínenselo mirándose de reojo, mirando desconfiados. Y no era una espera tranquila, no era una espera de simplemente estar, era una espera azarosa. Tenían que estar alerta, tenían que estar despiertos, porque de nada les servía pasar todo el día allí en esos pórticos si de pronto se descuidaban, no se quedaban dormidos y no se percataban de cuando el ángel viniera y tocara las aguas, porque realmente la espera de ellos era poder estar atentos para ser los primeros que pudieran tirarse al estanque. Entonces, estaban allí, pero era una espera desconfiada y azarosa, porque tenían que estar muy alerta. Y fuera de eso había una población que al parecer estaba en mucha desventaja. ¿Qué pasaría con los ciegos? Juan dice que allí habían ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y qué pasaba con los ciegos? A los ciegos alguien les pregonaba que ya habían tocado el agua, si ellos no tenían cómo darse cuenta. ¿O ustedes creen que los cojos les iban a decir a los ciegos, ya bajó el ángel y tocó el agua? Si muy probablemente yo me quedo callado. Yo no voy a ir a contar la buena noticia de que ya bajó el ángel a tocar el agua, porque yo quiero ese beneficio para mí, porque no son sanos todos los que se tiran al estanque, es sano el primero que llegue al estanque, y entonces muy seguramente los ciegos y los paralíticos tenían una desventaja. Entonces vean que finalmente este texto es un texto que nos narra una tradición muy extraña, es la tradición del sálvese quien pueda, es la tradición de estar todos ahí en comunidad esperando que nuestra vida puede ser cambiada, pero a mí no me interesa que cambie la vida de nadie más, a mí me interesa que cambie mi vida, porque solo el primero que llega es el que va a ser sanado, y a mí me interesa es que cambie mi realidad, y tan era así, pues que ahora nos vamos a dar cuenta que el pobre paralítico, nadie le ayudaba pues a acercarse al agua. No se respetaba ni siquiera la ley de antigüedad, no era haga su fila y nos vamos tirando de a turnitos, ¿no? Este tipo lleva ahí 38 años y nunca lo habían echado al agua, siempre llegaba uno antes que él. Es decir, no importaba nada, no importaba la antigüedad, no importaba tener misericordia de alguien que posiblemente lo necesitara bastante, era la ley del sálvese quien pueda. ¿Listo? Al parecer había una tradición,
y es que un ángel descendía y agitaba el agua. ¿Sí? Esto es muy probable que a ustedes les parezca extraño, realmente es un texto muy oscuro en las escrituras. Si uno revisa algunos de los comentarios más antiguos sobre este texto, muestran que este estanque del cual estamos hablando era alimentado por una fuente intermitente. Es decir, no era un río que constantemente pasa agua, sino que había una fuente intermitente. Es decir, que en ocasiones cuando había bastante flujo por algún lado, se alimentaba este estanque, mientras que en otros momentos no. Por eso es que a veces el agua estaba en movimiento y a veces el agua estaba totalmente quieta. Y el pueblo se imaginaba que estas aguas tenían poderes curativos. Algunos textos de los más antiguos indican que el agua de este estanque tenía un color rojizo por los minerales que poseía, y eso probablemente ayudaba pues a que la gente de la región le diera cierta connotación muy mágica al asunto. También es interesante ver que los manuscritos griegos más antiguos y los más confiables omiten la última frase del versículo 3 y todo el versículo 4. Si uno revisa los manuscritos griegos más antiguos del Evangelio de Juan, no aparece esta parte de que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Al parecer esa última parte del versículo 3 y del versículo 4 no estaba en esos primeros manuscritos. Otros sí incluyen el pasaje, pero hacen una alusión a que es un pasaje que puede ser ilegítimo, oscuro o no confiable. Hay ciertas cosas, yo no quiero entrar demasiado en detalle en asuntos gramaticales, porque creo que más adelante, en la medida en que nos afiancemos más con algunos textos en su lenguaje original, puede ser más fácil para ustedes entenderlo. Pero a pesar de la brevedad de este versículo, esa parte que les digo que en algunas ocasiones se omite, la última parte del versículo 3 y todo el versículo 4, contiene más de media docena de palabras o de frases que son muy lejanas a los escritos juaninos. Es decir, si uno revisa la mayoría de palabras y de frases que aparecen en esos dos versículos, la mayoría no se repiten nunca más en los escritos juaninos, es decir, el Evangelio y las cartas de Juan. Inclusive hay 3 términos en esos versículos que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. ¿Para qué les menciono esto? Porque todos esos análisis de terminológicos nos ayudan de pronto a tener una idea de si efectivamente estos son algunos pasajes que fueron incluidos posteriormente o son pasajes que han estado ahí desde siempre, desde la escritura del Evangelio. ¿Sí? Esto, además de que en el resto del texto no se hace ninguna mención específica de los ángeles, indican que es probable que esa sección que acabo de mencionar no esté en el relato original de Juan. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que habían entre los judíos un oficio que ustedes habrán escuchado, que Jesús se refiere mucho a ellos, que son los escribas. ¿Qué son los escribas? Si ustedes se contextualizan históricamente, pues la imprenta solamente salió en 1400, en la época incluso pues de la reforma de Lutero. Antes de ello no existía imprenta, entonces ¿cómo se hacían las versiones de los libros? ¿Cómo se hicieron las diferentes versiones, por ejemplo, de los libros griegos clásicos? ¿O cómo se hicieron todas las diferentes versiones o los libros que habían, por ejemplo, en la Gran Biblioteca de Alejandría? Todos los libros que se escribían hasta 1400 se hacían a mano. Todos habían sido pasados a mano. Y entonces había un oficio muy particular que son los escribas. ¿Qué son los escribas? Los escribas se llaman escribas porque lo que tienen que hacer es coger un libro y coger aquí unos pliegos de papel y pasar a mano para hacer una versión más de este texto. Entonces, es muy probable que cuando se escribió el Evangelio de Juan había que hacer varias versiones para distribuirlo, obviamente. Por eso es que a veces se encuentran diferentes textos antiguos de un mismo evangelio y se van encontrando textos más antiguos, y es ahí donde les digo que los textos más antiguos no incluyen la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Luego sí se empiezan a encontrar unos rollos con el Evangelio de Juan
que incluyen estos versículos. Entonces, muy probablemente, algunos de los escribas agregaron este material como nota marginal o como nota aclaratoria para poder mostrar o para dar la explicación popular al movimiento del agua. Es decir, quisieron darnos más noticias, quisieron darnos más información al respecto de cómo la tradición cultural explicaba el movimiento del agua a partir del toque de un ángel, y se le asignaba a ese movimiento del agua a partir del toque de un ángel algunas propiedades de sanidad. Específicamente se sabe que Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, se refirió a esta tradición popular, a esta superstición del ángel que movía el agua, por allá a finales del siglo II y principios del siglo III, y es muy probable que todos los manuscritos que salieron posterior a los comentarios de Tertuliano, todos tengan estos versículos y que sea un retoque de los escribas dentro del texto. ¿Listo? Se los menciono porque este es uno de esos textos raros en donde la gente queda con algunas preguntas como de ¿cómo así? Y cómo que un ángel bajaba, y cómo que tocaba el agua, y cómo que el que se tirara, etcétera. Y claro, podríamos tener muchas interpretaciones al respecto. Incluso podríamos decir que la misericordia de Dios no está bajo el control de nadie, y que si a Dios le place que un ángel baje y toque el agua y que todo el que se meta quede sano, Dios lo puede hacer y no hay ningún problema. No estamos limitando el poder de Dios con esta explicación, sino que muy probablemente este texto les parezca a ustedes diferente o raro o difícil de interpretar a la luz de todo el resto del Evangelio y a la luz del resto de los textos del Nuevo Testamento, así como ese caso pues de aquel hombre de Hechos de los Apóstoles que hacía magia y que le quiso comprar a los discípulos el don del Espíritu Santo, que él quería cuando impusiera sus manos dar el Espíritu Santo, pero el texto de Hechos de los Apóstoles dice que él tenía encantado a todo el pueblo porque hacía magia, y no sabemos qué tipo de magia hacía, etc. Entonces son unos textos un poco oscuros. En este caso, es muy probable que los primeros textos del Evangelio de Juan, o las primeras copias del Evangelio de Juan, no incluyeran esta tradición que aparece acá y que fue posteriormente colocada por los escribas para que nosotros entendiéramos bien una tradición popular que había allí en esa época. Pero lo más interesante es que allí, en ese lugar, en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, en ese estanque que se llamaba Betesda, que tenía 5 pórticos bajo los cuales yacían una multitud de enfermos, allí, dentro de todos esos enfermos que eran ciegos, cojos y paralíticos, había un hombre. Y ese hombre es el hombre protagonista de este texto. Es un hombre que tiene unas condiciones muy específicas. Allí había uno que llevaba 38 años enfermo. Es decir, su parálisis no es algo nuevo. Lleva 38 años padeciendo esta enfermedad que le impide moverse. Y no es una parálisis pequeña. No es una parálisis que lo ponga a cojear un poquito. No es una parálisis que lo ponga a arrastrar un poquito un pie. No, es una parálisis que no lo deja mover, al punto de que se ubica allí cerca al estanque, basado en una esperanza, y es poder tocar el agua de primero cuando el ángel baje, y lleva 38 años de enfermo y no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque él solo no puede, porque necesita que alguien venga, lo cargue y lo tire allá. Eso entonces es una parálisis mayor. Es un hombre que lleva 38 años enfermo y que estaba allí acostado. ¿Cómo sería su estado? Que Jesús, solo con verlo acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces imagínense cómo sería la condición de este hombre, que Jesús todavía no sabe que lleva 38 años. Jesús simplemente pasa por allí y lo ve, y solo con verlo ya sabía que llevaba mucho tiempo así. Es un hombre con una enfermedad incurable. Es un hombre que no tiene ninguna solución para su problema, que lleva cerca de 4 décadas enfermo, y que particularmente él estaba esperando que algo cambiara su realidad, pero las condiciones de este hombre le dieron la oportunidad a Jesús para demostrar su poder divino y para demostrar quién era. Jesús entonces le pregunta: ¿quieres ser sano? No sé si a ustedes les parezca totalmente normal esta pregunta de Jesús.
realmente es una pregunta extraña. Realmente parece una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque pareciera obvio. ¿Cómo que si quieres ser sano? Si precisamente ese era el motivo por el que estaba allí. Precisamente ese era el motivo por el que día tras día, hora tras hora estaba sentado en ese pórtico, porque esperaba con ansias el movimiento del agua para ver si podía tirarse. Entonces pareciera obvio, pareciera que era muy obvio que él anhelaba la sanidad. Y obviamente ese querer la sanidad era lo que lo hacía estar en primera fila del estanque. Pero a veces ese anhelo es solo un decir. Jesús no se mete en conversaciones o en discusiones triviales y por lo tanto detrás de cada pregunta de Jesús hay una intención muy clara. Es decir, Jesús no hace una pregunta retórica. Jesús no hace una pregunta que tiene una respuesta obvia. Si Jesús preguntó si quiere ser sano, es porque sabe muy bien que a veces ese anhelo de la sanidad es solo un decir. Sabe muy bien que a veces la gente está pasiva, aunque parezca estar alerta. Sabe muy bien que a veces la gente va a un lugar, va a la iglesia, va al grupo de oración, pero finalmente no necesariamente siempre el corazón anhela esa sanidad que viene de Dios. No necesariamente el corazón sí cree que algo va a pasar. Jesús hace esta pregunta con un propósito, como diciendo, yo sé que día a día tú vienes acá, pero ¿de verdad si quieres ser sano? Es una pregunta que como que estuviera afirmando que no necesariamente todos los enfermos se quieren sanar, que no necesariamente siempre queremos que nuestra vida cambie, que no necesariamente siempre queremos que lo que nos esclaviza nos deje de esclavizar, que no necesariamente siempre queremos que lo que nos enferma nos deje de enfermar. Hay algunos mendigos, por ejemplo, que saben que si el motivo de su mendicidad, en algunos casos la enfermedad, desaparece, ganan menos plata. Hay en algunos casos en donde se quiere seguir en la misma condición porque es precisamente ese estilo de vida el que ya me genera cierta tranquilidad y cierta comodidad. O porque finalmente eso que nos enferma no es del todo incómodo. Y no me refiero a la condición del paralítico, sino que me refiero a condiciones probablemente de pecados a los que nos acostumbramos, de cosas que es evidente que sabemos que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida, pero que estamos habituados a ella y que nos generan placer y que nos generan tranquilidad y que nos generan comodidad y que entonces a veces pareciera muy claro como que todos quisiéramos que Dios venga y tome todo el control de mi vida, que Dios venga y ahora haga la obra que quiere hacer, pero es como si Jesús viniera y preguntara, pero tú sí quieres ser sano. Tú de verdad si quieres que eso que tiene que ser cambiado cambie. Porque no necesariamente el hecho de que vaya a un estanque día tras día, hora tras hora, da noticias de que efectivamente él sí quiere que su realidad sea cambiada. Esa pregunta, que es solo una pregunta, es muy importante entender que viene de los labios de Jesús y que por lo tanto, él que conoce la intención del corazón, no está haciendo una pregunta para la cual hay una respuesta obvia. No está haciendo la pregunta para la cual uno simplemente diría, claro que quiero ser sano, por eso estoy viniendo todos los días al estanque. Es como si Jesús supiera que muchas veces no todos los enfermos se quieren sanar, no todos los esclavos quieren liberarse, no todos los que tienen algún padecimiento quieren que Dios irrumpa y les quite ese padecimiento. ¿Cuál es la respuesta del Señor, del paralítico? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, antes desciende otro que yo. Si ven, él responde a la pregunta de Jesús
de una manera indirecta. La pregunta de Jesús es muy, muy directa. ¿Tú quieres ser sano? Y este tipo ni siquiera le dice directamente a Jesús, sí, yo me estoy muriendo de ganas de ser sano. Yo me estoy muriendo de ganas de poder moverme por mi propia cuenta. Yo me estoy muriendo de ganas de dejar de ser paralítico. No, este tipo, eh, este tipo termina dando una respuesta indirecta, una respuesta que suena más a una excusa. Es como si, si quisiera simplemente excusarse de por qué todavía no es sano. Si Jesús como que le dijera, si tenés tantas ganas de ser sano, ¿por qué no estás haciendo algo? Y entonces este tipo sintiera que tuviera que excusarse. Señor, es que yo no tengo quien me meta al estanque. Señor, es que se agita el agua y mientras yo voy hay otro que se mete. Entonces vean que primero no hay una respuesta directa y segundo hay una excusa para no haber afrontado directamente el motivo de su enfermedad. Y siempre hay una buena excusa para esos limitantes. Independiente de si él, el enfermo, creía que un ángel agitaba el agua o no, independiente no nos tenemos que meter en qué era lo que él creía que agitaba el agua, él sí creía que una vez que el agua se agitaba, sea por lo que fuera, por una fuerte oleada o por una fuente de agua que llegara o por un ángel, fuera cual fuera, él sí creía que cuando el agua se agitaba, solo se sanaba la primera persona que entraba en el estanque. Y como él no podía moverse muy rápido, y como él no podía moverse por sí mismo, y como nadie le ayudaba, él nunca conseguía llegar primero. Señor, es que nadie me mete, es que dependo de otros, es que sálvese quien pueda. Señor, es que yo tengo desventaja. Señor, es que los cojos cojean, pero al menos van dando salticos, yo no puedo dar salticos. Es que yo tengo las de perder. Yo sí quiero, Señor, pero es que alguien llega antes. Es decir, este hombre, este enfermo, no captó el peso de la oferta de Jesús. Jesús no le está pidiendo explicaciones de por qué él no está llegando primero al estanque. Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Es decir, Jesús no se está basando en sus limitantes. Jesús no le está diciendo, ¿por qué no te mueves? Ah, Señor, es que yo no me puedo mover y no hay nadie que me mueva. Jesús no le está preguntando por esas limitantes. Jesús le está diciendo si quiere ser sano y el hombre no capta el peso de la oferta de Jesús. En lugar de pedirle al Señor sanidad, respondió expresando su fe en el poder sanador del estanque. Es decir, tenía enfrente al Salvador del mundo y su confianza seguía puesta en el estanque. Tiene al frente a alguien que le está directamente preguntando si quiere seguir, si quiere sanarse, y él responde afirmando su confianza en el estanque. Sí, yo sí quiero sanarme. Es como si dijera, sí Señor, yo sí quiero sanarme. Pero es que la única manera de sanarme es el estanque. La única. Nadie más puede hacer nada. La única manera de sanarme es el estanque y no tengo quien me meta. Tiene al frente al Salvador del mundo y sigue teniendo su confianza puesta en el estanque. Nunca pensó que Jesús pudiera curarlo. De hecho, ni siquiera sabía quién era Jesús. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar al estanque cuando el agua se agitara. Quizás, cuando Jesús le preguntó, el ignorante de quién era Jesús, lo único que se le pasó por la cabeza, tal vez, fue que Jesús podía ayudarlo si esperaba allí con él. Y si de pronto, mientras Jesús estaba esperando allí con él, el agua se agitaba y fuera el momento preciso y entonces Jesús pudiera ayudarlo a llegar al estanque antes que los demás. Pero la verdad es que al parecer nunca consideró que Jesús podía sanarlo completamente. Parece que los años en que no había logrado entrar primero al agua habían dejado a este hombre amargado y frustrado. Vean que la respuesta de él es que no hay nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua y mientras yo llego hay alguien que se mete primero. Vean que al parecer esa respuesta no es la respuesta apta y sutil para la pregunta que está haciendo Jesús. Parece más como la expresión malhumorada de un tipo mal encarado y
y amargado, de un viejo poco receptivo que creía estar respondiendo una pregunta obvia, una pregunta estúpida, ¿sí? Pareciera como una queja con la vida, como que tanto tiempo acá me ha dejado amargado y frustrado. Es que pasan muchas personas, es que otros llegan antes que yo. Se le hace una pregunta directa, pero él sigue haciendo énfasis en sus limitantes, ¿sí? Como pasa con muchos de nosotros. Y es que las esperanzas de lo que Jesús puede hacer en nosotros están limitadas por lo que creemos posible. Y el pasado y lo que hemos vivido y nuestras amarguras y nuestras frustraciones y nuestras creencias previas inciden en la limitada percepción que tenemos de lo que Jesús puede hacer en nosotros. No, es que los demás han tenido unas vidas muy buenas y yo no. No, es que los demás saben hablar en público y yo no. ¿Cómo le voy a servir a Jesús? No, es que los demás tienen buenos matrimonios, en cambio yo ya fui una persona, yo ya soy una persona divorciada. No, es que los demás no han cometido tantas cosas como yo, en cambio yo ya he estado en la cárcel. No, es que los demás no tienen los pensamientos tan perversos que yo tengo. No, es que los demás al parecer oran mucho, en cambio yo me pongo a orar y me quedo dormido. A mí se me hace largo un rosario. La gente dice que cuán dulce, Señor, me es tu presencia. En cambio, a mí como que eso no me fluye. Como que yo me pongo en la presencia del Señor y me pesa cada minuto. Y no veo la hora de que la oración se acabe. Y veo que repiten y repiten la petición del Espíritu Santo. Y yo ya estoy cansado de repetir. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y al parecer, cada que leo en la Biblia que lo vamos a alabar eternamente, eso me genera como cierta preocupación, porque yo llevo alabándolo 10 minutos y ya estoy cansado, y entonces ¿cómo va a ser eso, alabarlo eternamente? No, es que al parecer hay algunos que tienen otras cosas que yo no tengo. No es que al parecer el Señor le ha dado a otros talentos que yo no tengo. No, es que yo he tenido vidas que otros no han tenido. ¿Mm? Es como si todo lo que hemos vivido, es como si nuestras limitantes, es como si nuestras frustraciones, es como si nuestras amarguras, es como si el pasado, es como si las creencias previas, es como si todo lo que somos incidiera fuertemente en la limitada percepción que tenemos de lo que Jesús es capaz de hacer. Y es como si se nos olvidara que tal vez el profeta del Antiguo Testamento más importante, que hablaba cara a cara con Dios, que recuerden que le clamaba al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y no hay ningún hombre que haya visto tanto la gloria de Dios como él. Fue Moisés. Y hablaba delante del faraón para sacar al pueblo y era tartamudo. Y entonces a veces como que parecemos Moisés diciéndole al Señor, no Señor, envía a otro, que es que yo soy un hombre torpe para el habla. No Señor, envía a otro, que es que a mí me da miedo. No Señor, yo no creo que tú eso que quieres hacer seas capaz de hacerlo conmigo, porque yo soy un instrumento más bien defectuoso, más bien regular. Eso al parecer es lo que le pasa a este señor. Le están haciendo una pregunta directa al respecto de si quiere ser sano y la respuesta está más encaminada a sus limitantes. Lo que pasa es que yo no puedo moverme y no tengo quien me meta al agua y mientras llego hasta allá ya hay alguien que se metió primero. Jesús, ignorando esa respuesta gruñona y amarga y frustrada de este hombre, Jesús simplemente se limita a dar una orden. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 verbos imperativos que expresan la totalidad de la curación que Jesús va a hacer en este hombre. Primero, levántate. Es decir, le está diciendo, usted lleva 38 años pasivo, usted lleva 38 años echado, usted lleva 38 años esperando que alguien venga y lo eche allá, esperando que alguien venga y le ceda el turno, esperando que alguien venga y lo cargue para tirarlo. Usted lleva 38 años creyendo que usted no se puede mover por sí solo. Usted lleva 38 años creyendo que necesita a alguien que lo meta.
Usted lleva 38 años creyendo que el cambio de su realidad depende de otros, porque usted no se puede mover, porque usted está pasivo, porque usted no es capaz de ponerse de pie. Usted lleva 38 años sin estar listo, sin prepararse. Usted lleva 38 años en la misma postura. Y lo que le dice Jesús al decirle levántate es cambie de postura, deje esa pasividad, póngase de pie, alístese, prepárese, porque algo puede pasarle, porque Dios puede hacer algo diferente. Y después de decirle levántate, le dice tome su lecho. Y ese tome su lecho es tome su carga, tome sus limitantes, ocúpese de lo que deba ocuparse, tome aquello que le molesta, tome aquello que le incomoda, tome aquello que usted cree que le impide y tome también las cosas que creen que le facilita. Es como ese aguijón en la carne de Pablo que nos dice, por mis muchas visiones, el Señor me ha puesto un aguijón en la carne y le he clamado 3 veces para que me lo quite. Es decir, es como si algo lo estuviera ahí incomodando al punto de que Pablo le clama al Señor, quítame este aguijón, y le clama 3 veces. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El aguijón no te será quitado, bástate mi gracia. Es decir, no tienes que vivir sin aguijón. Lo que Dios va a hacer a través de ti, lo va a hacer con aguijón y todo. Tome su lecho. Tome su lecho es, ocúpese de lo que va a ocuparse. Levántese con aguijón y todo. Y ande. Y ese tercer verbo tiene que ver con que Jesús siempre pone a la gente en movimiento. ¿Recuerdan esa sanación de un ciego que estaba a la vera del camino? Después de que Jesús lo sanó, ya no estaba a la vera del camino, sino que ya caminaba con las multitudes siguiendo a Jesús. Ustedes saben qué significa literalmente el término discípulo. El término discípulo literalmente significa el que va tras las huellas del maestro. Y por lo tanto el discipulado es ir tras las huellas del maestro. Ir tras las huellas del maestro entonces implica andar. Yo voy caminando detrás del maestro y entonces aprendo lo que él va haciendo. Normalmente en la cultura hebrea, los discípulos no aprendían de sus maestros por clases teóricas, sino que los discípulos se iban a vivir con el maestro. Y entonces aprendían él cómo hablaba en público, y aprendían cómo hablaba en la intimidad de su casa, y aprendían cómo comían, y aprendían cómo daba un consejo, y aprendían cómo oraba, y aprendían cómo leía la palabra, y aprendían cómo bosquejaba un sermón, y aprendían directamente de vivir con el maestro, es decir, de estar tras las huellas del maestro. Es decir, siempre que nos encontramos con Jesús, Jesús nos pone en movimiento, nos exige andar, nos exige entrar en camino, porque nos propone un discipulado que implica ir tras sus huellas. El que quiera seguirme no se puede quedar acostado en el pórtico. Tiene que levantarse, tomar su lecho y andar. Cuando la gente se convierte a Jesús, o cuando se convierte a Dios, ese término conversión, creo que lo habíamos ya hablado anteriormente, tiene todo que ver con esto. Esa predicación de Juan el Bautista en el desierto que decía, conviértanse y vuélvanse a Dios, o esa palabra que dicen los sacerdotes el miércoles cuando les están poniendo la ceniza, conviértanse, conviértete y cree en el Evangelio. Ese término conviértete viene de 2 palabras griegas ambas. La una tiene que ver, la una es epistrepo, y el epistrepo quiere decir un giro de 180 grados. Es decir, el epistrepo quiere decir volver. El epistrepo quiere decir cambiar la dirección del camino que yo venía andando. Como cuando el hijo pródigo comenzó el camino alejándose de la casa de su padre, y en algún momento reflexionó y se convirtió. Y ese epistrepo fue como vuelve a la dirección adecuada, da un giro y empieza a regresar. Pero el otro término griego que habla del conviértete es el metanoin o metanus, y ese metanus implica ir más allá del nous, y para los griegos el nous es la forma de pensar, y entonces el metanus implica una forma de pensar.
porque el conviértete es siempre un cambio de postura, un cargar y un caminar. Y no necesariamente ese levántate, y no necesariamente ese toma tu lecho, y no necesariamente ese anda, quieren decir solamente la acción de caminar física. Quiere decir que hay que cambiar la postura y hay que cambiar la forma de concebir la existencia para concebirla a la manera del Padre. Y hay que cambiar la forma de abrirnos a la vida para abrirnos a la vida a la manera de Jesús. Y hay que cambiar la postura que se tiene y levantarse y alistarse y prepararse. Y hay que tomar el lecho y hay que tomar las limitantes y hay que tomar los talentos y las habilidades y hay que tomar todo lo que trae la vida y tomarlo y cargarlo a la manera de Cristo. Y hay que andar, pero andar en la dirección que plantea Jesús. El epistrepo y el metanus hablan directamente de un cambio de postura y de un cargar y de un caminar. Porque aquí lo que le está diciendo Jesús no es solamente levántate, toma tu lecho y anda en el sentido de la sanación física, sino que le está exigiendo a ese enfermo que cambie esa postura. No sé si logran verlo ahí detrás del texto, pero lo que le está diciendo Jesús a este enfermo es, levántese, no porque se metió al estanque, sino porque yo se lo di. Tome su lecho y ande. Este tipo antes no creía ni siquiera que él fuera capaz con él mismo. Me tienen que cargar para tirarme al estanque. Y ahora Jesús le dice, usted es capaz de levantarse solo y además es capaz de tomar su carga. 2 versos anteriores, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este señor, teniendo enfrente al Salvador del mundo, solamente es capaz de expresar su confianza en el estanque. Jesús, con una orden, está cambiando su confianza, está cambiando el objeto de su confianza y le está diciendo, tienes que aprender a concebir la existencia, no a partir de las tradiciones de tu época, sino a partir de Dios. Y al instante fue sanado. La obra milagrosa, en este caso, evidencia la autoridad y entonces generó obediencia. Este enfermo, al ver que Jesús era capaz de decir y al instante se cumplía, eso le generó una medida de autoridad frente a Jesús o de Jesús frente a él y por lo tanto hizo que emergiera obediencia. Al instante fue sanado. El enfermo empezó a creer en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. No porque alguien le haya hablado, sino porque hay una evidencia. De la misma manera en que Jesús habló y se creó el mundo. ¿Recuerdan el primer capítulo de Juan? Es que Jesús es el verbo por quien todo fue hecho. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es por aquel que todo fue hecho. Es decir, el mismo que le está diciendo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, fue el que le ordenó a las tinieblas que se separaran de la luz. Y fue el que le ordenó a las aguas que se separaran de la tierra. Y fue el que llamó día al día y noche a la noche. Y fue el que con su palabra creó todo lo que existe. Porque cuando Jesús habla, las cosas son hechas. Y las sanidades de Jesús fueron hechas al instante y completas. Y lo más interesante de este texto es que las sanidades de Jesús son hechas con y sin fe. Una de las mentiras más crueles de algunos predicadores y de algunas guías religiosos y sanadores en la fe contemporáneos es que las personas no se sanan porque son culpables de su incredulidad o de su falta de fe o de una confesión negativa. Hay mucha gente que tiene dudas de por qué no se sana y hay gente que le dice es que es por su falta de fe. Es que usted no cree lo suficiente. Pues este texto es uno de esos textos que nos dicen que en contraste con lo que esa gente dice, muchas de las sanidades de Jesús no siempre manifestaron fe de antemano. Hay muchas que sí, pero muchas que no. Y este hombre es un ejemplo excelente. A veces Jesús le pide al enfermo que haga algo. Por ejemplo, Dios le pidió a aquel hombre en el Antiguo Testamento, ve al estanque y lo ve a lavarte para que quedes sano. En ese momento ese hombre tenía que hacer algo, pero a veces Jesús no pide hacer nada. A veces Jesús le dice a la gente, ve, por tu fe has sido sanado, pero a veces no necesita la fe.
A veces Él hace todo. No necesita que nadie, no necesita que nadie se levante y vaya a ninguna parte. No necesita la fe de nadie. Este tipo ni siquiera sabía a quién tenía enfrente. Jesús le dice que si se quiere sanar, y este tipo ni siquiera sabe que tiene enfrente al Salvador del mundo. No es como la hemorroísa que viene y toca el manto de Jesús porque está segura que si toca a Jesús va a ser sanada. No, este tipo ni siquiera sabe quién tiene enfrente. ¿Quiere ser sano? Ah, sí, pero es que no tengo nadie que me tire al estanque. Toda su fe, toda su confianza está puesta en una tradición, en un estanque. Y aún así Jesús puede hacer una sanación completa e instantánea. Levántate, toma tu lecho y anda. En ocasiones Él lo hace todo. No necesita nada de usted y nada de mí. Él no necesita la fe de nadie. Él no necesita que le pongamos un poquito a su gracia. Él puede hacer todo como nos lo demuestra en esta ocasión. ¿Y qué hizo el hombre? Como les mencioné, pues el hombre que primero tenía toda su confianza puesta en las tradiciones de la época y en el estanque, pues al ver la palabra de Jesús y al ver que Jesús no es un hablantinoso, que no tiene en peso sus palabras, sino que se da cuenta que cuando Jesús habla las cosas pasan. Entonces sabe que tiene enfrente a alguien de autoridad. Y como sabe que tiene enfrente a alguien de autoridad, ¿qué hace? Obedece. ¿Qué fue lo que hizo el ex enfermo? Pues se levantó, tomó su lecho y anduvo. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esto es muy, muy interesante porque los milagros son el abrebocas. Vean que en el Evangelio de Juan los milagros no tienen una finalidad en sí misma. Son un medio, son una evidencia de quién es Jesús, son la evidencia de que Él es el Señor, el Mesías, el Cristo esperado. Y este hombre, a través de los milagros, reconoce una nueva autoridad en su vida. ¿Qué es eso? Metanus, ir más allá del nous, cambiar la manera en que concibes la existencia para concebirla a partir del Padre. Cambiar la manera de abrirte a la vida para hacerlo a la manera de Cristo. Cambiar tus creencias en función de las tradiciones de la época para tener toda tu vida marcada por el peso del consejo bíblico. Eso es el metanus. Cuando Jesús dice conviértete, es en dónde estás poniendo tu confianza, a quién le estás obedeciendo, en qué estás gastando tu tiempo. Estás todo el día acostado en un pórtico porque te dijeron que si se mueve el agua te vas a sanar. Ahora este tipo se levanta, toma su lecho y anda. ¿Por qué? Porque reconoce una nueva autoridad en su vida. Metanus. Todo el que encuentra a Jesús en su vida tiene nuevos parámetros de vida. Todo el que se encuentra con Jesús realmente tiene nuevos parámetros de vida. Porque encontrarse con Jesús exige conversión. Y el metanus es ir más allá del nous, ir más allá de la manera como he concebido la existencia. Y por lo tanto, todos tienen que tener parámetros diferentes. ¿Cuáles son hoy sus parámetros de bienestar? Son los mismos que tenía antes de conocer a Jesús. Nuestros parámetros de bienestar tienen que ver con cuánta plata tenemos en la cuenta, o si nuestro contrato es a término indefinido o a término temporal, o si tenemos una profesión, o si nos casamos con alguien de plata, o si nos casamos con alguien que no tiene plata, o nuestro parámetro de bienestar está definido por los índices que dicen los exámenes médicos que nos toman, o cuáles son los parámetros de éxito. Ustedes sabían que hay un estudio que menciona que cuando la gente sale de la universidad lo primero que intenta hacer es comprarse un carro, porque dejar de montar en transporte público y empezar a manejar un carro es un parámetro de éxito. Les da a entender que ya no son estudiantes, sino que ya han cambiado de vida y ya son profesionales. ¿Cuáles son nuestros parámetros de éxito? Nuestros parámetros de éxito tienen que ver con el reconocimiento que hace la gente de nosotros,
que tiene que ver con cuántos seguidores tenemos en Instagram, en Facebook, tiene que ver con cuántas veces me citan cuando publico un artículo, o cuántos artículos me han publicado, o cuáles son los parámetros de lo que está bueno y lo que está malo, o cuáles son los referentes de vida. En este caso, cuando hablamos de reconocer una nueva autoridad y del metanos, estamos hablando directamente de un cambio de parámetros. ¿Cuáles son entonces esos nuevos parámetros? Porque como acabamos de mencionar, todo el que se encuentra con Jesús y su vida es tocada por Él tiene unos nuevos parámetros de bienestar, de éxito, de bondad, de vida, de tranquilidad. ¿Mm? En este momento, por ejemplo, de tanta intranquilidad, sería un momento muy propicio para preguntarnos cuáles son nuestros parámetros de tranquilidad. Nuestros parámetros de tranquilidad tienen que ver con estar a cuentas con Dios y saber que pase lo que pase estamos con Él, y que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. O nuestros parámetros de tranquilidad tienen que ver con la ausencia de todo tipo de amenaza a nuestra vida. Y como ahora hay una amenaza que tiene que ver pues con el virus, entonces nos mantenemos azorados, inquietos, intranquilos. ¿Cuáles son nuestros parámetros de tranquilidad? ¿Cuáles son los parámetros para nuestra vida? ¿Cuáles son los preceptos que se deben atender? Vean que este tipo dejó de atender lo que por años sabía que debía obedecer. ¿Por qué menciono esto? Porque el versículo 9 dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aquel día era día de reposo, era Shabbat. Este tipo durante muchos años sabía que había unos preceptos religiosos que debía atender. Y vean que ni siquiera estoy hablando de unos preceptos malintencionados. Ni siquiera estoy hablando de lo que dicen, no, es que los preceptos del mundo versus los preceptos de Dios. En la cultura de aquel hombre, en el tiempo de aquel hombre, cumplir el Shabbat era cumplir los parámetros de Dios, era cumplir lo que Dios había establecido a través de su escritura. Y en este caso, él estaba en una encrucijada. O cumplía el Shabbat o cumplía aquello que le estaba demandando Jesús, porque Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y este hombre dejó de obedecer aquellos preceptos, aunque fueran preceptos religiosos, aunque fueran preceptos que durante años él creía que lo acercaban a Dios. Dejó de obedecerlo y empezó a obedecer aquellos preceptos de aquel cuya palabra fue capaz de transformar su vida. Es decir, es como si este hombre estuviera diciendo: sé que estoy yendo en contra de la tradición, sé que estoy yendo en contra del día de reposo, pero el que me sanó me dijo que lo hiciera y yo obedezco. No sé si conocen al escritor Dostoyevsky, autor de algunos libros muy famosos, como Los hermanos Karamazov, El idiota, etc. Crimen y castigo, que con ese libro se ganó el premio Nobel. Exacto, Crimen y castigo. Pero Dostoyevsky, debido a sus pensamientos, a algunos pensamientos que tenía políticos, fue condenado a trabajos forzosos en Siberia. Siberia es una prisión rusa muy alejada, en donde obviamente hay un invierno muy fuerte y los ponen a picar piedras y hacer trabajos forzosos. Y en esa prisión no los dejaban meter ningún libro. Este tipo era un académico, era un escritor, era un intelectual, obviamente leía mucho. Y en ese lugar no los dejaban entrar ningún libro. El único libro que estaba permitido era el Nuevo Testamento. Ni siquiera les dejaban entrar toda la Biblia completa, solamente el Nuevo Testamento. Y entonces este tipo le gustaba tanto leer que se leyó incansablemente el Nuevo Testamento cuando entró a Siberia. Y leyendo el Nuevo Testamento se encontró con Jesús. Y leyendo el Nuevo Testamento encontró a Jesús y se convirtió, metanos, cambió su manera de pensar y empezó a pensar a la manera de Jesús. Se convirtió. Y lo más interesante de esta historia es que cuando salió de Siberia, una periodista le preguntó: usted es un intelectual,
usted busca la verdad, usted es un escritor, ¿cómo puede creer en Jesús? Y la respuesta de Dostoyevsky fue, es que yo creo que Jesús es la verdad. Pero si alguien me demuestra que Jesús no es la verdad, yo prefiero quedarme con Jesús que con la verdad. Es decir, adquirí una nueva identidad. Es como si le estuviera diciendo a esta periodista, vea, usted dice que yo soy intelectual. Pues yo le digo, yo soy cristiano y soy intelectual. Pero por encima de todo soy cristiano. Y si quedarme con Jesús hace que no sea un intelectual, pues yo prefiero quedarme con Jesús que con la verdad. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de concebir la existencia según los parámetros que le planteaba la sociedad, para hacerlo a través o a partir del Padre. ¿Sí? Adquirió una nueva identidad a partir de lo que le pasó en esa prisión leyendo el Nuevo Testamento. Aquí en este texto también pasa algo similar. El ex paralítico reconoce la autoridad en su vida, reconoce una nueva autoridad en su vida. Este incidente entonces ilustra a la perfección la gracia soberana en el actuar de Dios. No sé si se han dado cuenta, pero nos están hablando de un paralítico. Pero cuando Juan empieza el texto decía que allí yacía una multitud de enfermos. Es decir, no había solo un paralítico, había muchos enfermos. Pero Jesús escogió a este. Y no había nada en él que lo hiciera más merecedor que los demás. Y este tampoco andaba buscando a Jesús. Y este tampoco estaba haciendo más cosas buenas que los demás. Y este no se acercó a Jesús. El Señor no lo escogió porque previamente él tuviera fe o porque pudiera creer en la sanidad. Este Señor nunca expresó ningún tipo de fe o de confianza en Jesús. Y así sucede con la salvación. Nosotros estamos espiritualmente muertos. Dios toma la iniciativa. Dios nos llama. Él redime a sus elegidos y lo hace porque a Él le place. No porque nosotros hayamos hecho algo que merezca ser que seamos salvos. No porque nosotros hagamos algo que llame la atención de Dios. Nosotros nunca vamos a poder hacer algo tan suficientemente bueno que llame la atención de Jesús, que llame la atención de Dios. Lo mismo que pasa con este paralítico. Él no tenía nada especial para que Jesús se arrimara a él. Fue salvo simplemente porque Jesús fue sano, perdido, solamente porque Jesús tomó la iniciativa, se acercó a él, no por merecimiento, sino porque una elección y Jesús decidió amar antes de pedir cualquier cosa a cambio. Porque aún la fe para creer es un regalo soberano. Recuerden lo que dice Pablo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es un don de ustedes para que no se gloríen, es un don de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Ustedes son salvos y para tener esa salvación necesitan la fe. Y somos tan poca cosa que ni siquiera tenemos esa fe. Y la fe es un don de Dios. Es decir, Dios nos da la salvación por gracia y nos da el medio para recibirla, la fe, que es lo mismo que pasa en este texto. Este pobre tipo no hace nada, no se levanta, no tiene fe previa, no buscó, no llamó a la puerta para que le abrieran. Él hizo todo. Y con nosotros Dios hace todo. Con nosotros Dios hace completamente la obra de la redención. Necesitamos la fe y esa fe es un don de Dios. Esto desencadena algo muy interesante. Desencadena una persecución a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús se niega a observar las regulaciones legalistas humanas sobre el día de reposo. Hay algunas tradiciones rabínicas y Jesús se niega a cumplir esas tradiciones rabínicas. Jesús
Si ustedes ven, escoge deliberadamente a este hombre y escoge sanarlo en el día de reposo. Ustedes ven que el caso de este hombre es de vida o muerte. Era sábado, ¿qué pasaba si Jesús volvía a pasar el domingo y lo sanaba el domingo? Nada. ¿Y qué pasaba si esperaba hasta el lunes? Nada. Ya 38 años en esa. ¿Esperaba un poquito más, pasaba? No. Pero pareciera que Jesús, deliberadamente, con plena intención, hubiera escogido sanar a este hombre en el día de reposo. ¿Para qué? Para confrontar la superficialidad y la bancarrota de nuestras tradiciones religiosas. Para corroborar que estamos engolosinados en un montón de tradiciones religiosas, pero que no necesariamente eso nos está llevando a Dios. Él quería, obviamente, poner eso de relieve. Y es que en esa época entonces las autoridades religiosas se habían vuelto expertas en sustituir los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Pero también vale la pena ponernos en los zapatos de ellos. Para ellos Jesús era un revolucionario. Imagínense todas las costumbres religiosas que tenemos hoy en día nosotros. ¿Qué pasaría si alguien viene y nos despelota todo? Y nos dice que no, que ese temita del sábado no hay que cumplirlo de la manera que lo estamos cumpliendo. Para que tengan una idea, el tema del día de reposo se había vuelto tan importante para las autoridades judías que se consideraba en la Mishá. La Mishá es el libro en donde se reúnen todas las tradiciones orales judías. Y en la Mishá hay una parte que está solo dedicada a cuáles son las reglas del día de reposo. Es más, el día de reposo y cumplirlo obedientemente se volvió un tema escatológico. ¿Qué es eso? Creían que la venida del Mesías estaba ligada al cumplimiento perfecto del día de reposo. Es decir, ellos creían que en el momento en que el pueblo entero cumpliera todas las reglas del día de reposo, iba a venir el Mesías. Entonces, obviamente ellos veían que las obras de Jesús estaban diametralmente opuestas a las expectativas que los rabinos habían establecido para el día de reposo. Jesús era un revolucionario. Jesús era alguien que estaba viniendo aquí a despelotar todo. Jesús no parecía preocupado por los principios rabínicos. Eso queda muy claro, ¿sí? Obviamente Jesús lo que nos enseña es que los rabinos malinterpretaron el designio de Dios para el día de reposo, porque el día de reposo no era un medio para obtener la aprobación de Dios. No es que Dios se sintiera más contento, nos fuera a enviar el Mesías cuando aprobáramos todo lo del día de reposo, como parece que sugirieron los rabinos, sino que el día de reposo era una regla para los humanos como regalo de descanso. Debía usarse para descansar, para honrar a Dios, para beneficiar al pueblo, pero lo habían convertido en una carga. Si ustedes ven, a veces nosotros hablamos de las autoridades judías con desprecio, porque son el colmo, porque estaban en contra de Jesús, porque querían matarlo, de los fariseos, pero estas son personas que estaban sinceramente equivocadas. ¿Qué significa sinceramente equivocadas? Estaban equivocados, pero hacían lo que en su corazón creían que era lo mejor para acercarse a Dios. Muchos rabinos durante muchos años les habían dejado unas tradiciones y ellos estaban cumpliendo lo que decían esas tradiciones. Lo estaban haciendo honestamente. Lo estaban cumpliendo de una manera honesta, lo estaban cumpliendo de una manera sincera, pero lastimosamente estaban con unos principios equivocados. Es decir, querían hacer lo mejor para Dios, pero en alguna parte del camino se habían desviado. Si ustedes revisan, el Antiguo Testamento prohibía trabajar el día de reposo, pero no se especifica exactamente qué clase de trabajo estaba prohibido. Sin embargo, la tradición rabínica lo que hace es que listan 39 categorías diferentes que debían estar excluidas del día de reposo. Les voy a rápidamente a pasar por algunas de ellas. El día de reposo, los judíos no podían sembrar, no podían arar, no podían cosechar ni juntar la cosecha, no podían trillar nada, no podían tirar nada al aire, no podían aventar nada al aire para airearlo,
no podían separar cosas, no podían moler cosas, no podían tamizar, no podían amasar. Recuerden aquella narración en donde Jesús se acuesta, escupe en la tierra y hace barro y se lo unta en los ojos al ciego. Y lo juzgan porque incumplió el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo no se puede amasar, no se puede hornear, no se puede motilar un animal, no se puede lavar nada, no se puede peinar nada, no se puede teñir, no se puede hilar, no se puede, por ejemplo, armar la cadena de los telares, no se puede preparar la cadena, no se puede tejer, no se puede destejer, no se puede hacer un nudo, no se puede desanudar, no se puede coser ni descoser, no se puede cazar, no se puede matar a ningún animal vivo ese día. Y eso incluye, si a usted lo está picando un mosquito, no puede matar al mosquito. Y lo digo en tiempos presentes. Actualmente, dentro de los parámetros del día de reposo, solo el hecho de rociar algún producto que mate insectos está prohibido en el día de reposo. No se puede escuerar, ni curtir el cuero, ni alisar el cuero, ni marcar el cuero, ni cortar el cuero, ni ninguno de los papeles que utilizaban en su vida cotidiana. Eso incluye, por ejemplo, cortar el papel higiénico. Entonces los judíos dejan cortado el papel higiénico que van a utilizar durante el Shabbat desde el día anterior, porque el día del Shabbat no pueden cortar el papel higiénico. No pueden escribir, no pueden borrar, no pueden construir, no pueden deconstruir o destruir, no pueden apagar nada, no pueden encender el fuego. Hay una noticia que hace unos años causó mucho escozor porque hubo un incendio fuerte en Israel y el incendio se propagó debido a que los dos personajes que estaban en el apartamento en donde se inició el incendio se pusieron, apenas apareció el incendio, a llamar al rabino para preguntarle si el día de reposo estaba permitido apagar ese fuego, porque ellos no pueden ni encender el fuego ni apagar el fuego, solamente les permiten avivarlo. Tienen que dejar encendido el fuego desde el día anterior y solamente les permiten avivarlo un poco para poder hacer algunas cosas o calentarse, por ejemplo en invierno, pero no pueden encender ni apagar el fuego, no pueden culminar un trabajo y no pueden cargar nada. Está prohibido transportar cosas más de 4 pasos, que es aproximadamente 2 metros. Si un judío encuentra algo en su bolsillo al caminar por la calle en Shabbat, en el día de reposo, lo arrojan apenas se dan cuenta. Porque cargar algo no es solamente cargarlo en las manos, sino aún cargarlos en el bolsillo. Y entonces los judíos son especialmente cuidadosos de intentar no meter cosas en sus bolsillos, porque de pronto se les olvida y los coge el Shabbat con eso, e intentan evitarlo. Eso con la idea de que ustedes tengan una idea de cuán rigurosos eran para el día de reposo. Si un animal, por ejemplo, se caía a un pozo, no era permitido sacarlo. Había que ir y revisar la situación. Y si el animal podría sobrevivir ahí, había que llevarle agua y comida. Y al otro día se podía jalar para sacar al animal del pozo. Pero solamente cuando estaba en total compromiso la vida del animal, se podía hacer una excepción. De resto, había que dejar el animal durmiendo ahí en ese pozo porque no era permitido. Algunos extremos que se fueron añadiendo con el tiempo dicen que algunos de los más ortodoxos judíos no permitían a sus hijos, por ejemplo, reír en el día de reposo. Yo tengo una buena amiga que hace poco fue a Tierra Santa y una de las cosas más interesantes que me contaba al volver es que llegó a un edificio en donde había un ascensor y cuando llegó había un judío ahí parado hace rato. Y cuando ella hundió el botón, se abrió el ascensor y entró el judío con ella. Y el judío le dijo, voy para tal piso. Y entonces el judío esperó que hundiera el botón. Cuando ella preguntó, es que en el día de reposo ellos no pueden oprimir, no pueden hacer cosas que se relacionen con trabajo. Pero si uno ve el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento simplemente Dios dio la directriz de que no hicieran cosas que estuvieran asociadas con su trabajo. Ustedes se dedican a producir durante 6 días. El séptimo día, descansen. Lo mismo que dijo con la tierra. Dios relacionó un periodo sabático para la tierra. Durante 6 años vas a cultivar la tierra y vas a sacar de allí alimento, pero en el año 7 la dejarás descansar, para que vuelva a retomar nutrientes, para que vuelva a recomponerse. Es decir, es un respiro,
para esa producción. Lo mismo estaba diciendo con nosotros, pero no quería decir llegar a estos extremos a los cuales estaba llegando. ¿Por qué las autoridades judías se le van encima a este ex paralítico? Porque cargó su lecho. Y dentro de las 39 reglas del día de reposo estaba prohibido cargar cosas. Y él tomó su lecho. Entonces ustedes ven, no fue por una violación a la ley bíblica que los judíos y las autoridades religiosas confrontaban a aquel que había sido sanado y a Jesús. Fue por una violación a la ley rabínica. No fue por una violación a la Biblia, a la ley que nos expresa Dios en la Biblia. Fue una violación a lo que nosotros con los años le vamos añadiendo a la Biblia y lo volvemos tradición nuestra. Por eso es muy bueno siempre, es muy importante siempre, volver a la palabra, porque las devociones, las prácticas religiosas le van añadiendo y añadiendo, añadiendo y a veces incluso desfigurando las intenciones propias de lo que nos demanda Dios. Y en este caso vean que la gran contradicción y confrontación que había entre aquel hombre y las autoridades judías y entre Jesús y las autoridades judías que incluso querían matarle por este hecho, no tenía nada que ver con incumplir las tradiciones, la ley bíblica, tenía que ver con incumplir la ley rabínica. ¿Quién osa violar la tradición de los ancianos? Que ellos la igualaban a la ley de Dios. Es muy importante eso. ¿A qué escuchamos o a quién escuchamos? Es muy importante volver siempre al consejo bíblico, porque nuestras mismas interpretaciones pueden estar tergiversando el mensaje. Por eso es tan importante. No se coman todo el carretazo que yo les he hecho durante estas 2 horas de grupo los lunes. Vayan siempre a la palabra, porque hay interpretaciones mías que pueden estar erradas. Y si alguno de ustedes va a la palabra, fácilmente va a saber qué toma y qué no toma. Pero en esa época, como ven, la gente estaba desprendida de la palabra y simplemente estaba adoctrinada con las tradiciones y por lo tanto se llegaba a ese tipo de excesos. Querían matarle. Vean qué gran contradicción. Las autoridades judías querían matarle queriendo agradar a Dios. Es decir, estaban totalmente desencajados porque Jesús no cumplía la ley del día de reposo. Querían agradar a Dios y al mismo tiempo querían oponerse totalmente a Dios, que era Jesús mismo. ¿Por qué? Porque cumplían una ley sin entrañas. En lugar de alegrarse porque un hombre que llevaba 38 años, paralítico, había sido sanado, en lugar de alegrarse por ello, se estaban pegando y lo estaban castigando por leyes triviales. Aquí lo más importante no es que tenías 38 años enfermo y te sanaste, aquí lo más importante es que estás cargando tu lecho el día de reposo. Estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que por el bienestar de una persona. Ese es el riesgo de los ritos. El riesgo de esos ritos que finalmente, aunque son importantes, a veces se van desfigurando y termina importando más las prácticas externas, las apariencias, que lo que va por dentro. No sé si recuerdan o si conocen una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Lecciones de Urbanidad. Las lecciones de urbanidad, según Joan Manuel Serrat, la urbanidad es como las tradiciones religiosas de esa época. Haga las cosas para que los demás vean que usted es muy decente. Tenga buenas conductas por fuera. No importa qué pase por dentro. Hay algunas estrofas de esa canción que hace muchos años aprendí, que me gustan mucho. Dice cosas como: y cuando usted la cague, haga el favor de engalanar la boñiga. Que admirado todo el mundo diga, qué lindo caga el Señor. Dígale al mundo con flores que va a arrasar al planeta. Firme sentencias de muerte, pero con buena letra. Ponga por testigo a Dios y mienta convincentemente. Haga formar a la gente, pero sin alzar la voz. Que a simple vista no se ve el charol de sus entrañas. Las apariencias engañan, pero en beneficio de usted. Cultive buenas maneras, donde esconder sus pecados, vista su mona de seda y compruebe el resultado. Que usted será lo que sea, escoria de los mortales, un perfecto desalmado, pero con buenos modales.
Esa es más o menos la vida que se tiene allí. Eso es más o menos la vida religiosa sin entrañas. Usted puede ser lo que sea. Usted puede ser escoria de los mortales, un perfecto desalmado, pero con buenos modales. Usted puede que no le importe nadie. Usted puede que no le importe que hay un señor que llevaba 4 décadas enfermo y no le importa el bienestar de él. Pero eso sí, cumple el día de reposo y haga cumplir el día de reposo. Es muy fácil hablarlo en esos tiempos porque no nos cae a nadie. Hoy en día no somos tan legalistas en el día de reposo, pero todos sabemos que hay cosas de estas que nos caen a nosotros. Si estamos teniendo conductas muy religiosas, con un montón de cosas, pero finalmente nos faltan entrañas en donde se vea claramente lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y finalmente, en esta historia, ya para ir terminando el tema de hoy, Jesús se da cuenta que después de que sana a este paralítico y que este paralítico lo reconoce como autoridad y que este paralítico va y hace lo que él le dice, sabe que hay presiones todavía del mundo, sabe que hay presiones culturales, sabe que vienen presiones por parte del contexto en el que vive, que lo van a hacer dudar y va y le advierte. Es como si Jesús nos dijera, cuidado, que es que no es solamente cuestión de obedecer aquello inmediato que le dije. Cuidado que la obediencia no es solamente vaya, levántese, tome su lecho y ande. No es solo enfrentarse a las autoridades en el calor del milagro. No es solamente decirles, sí, yo sé que no estoy cumpliendo el Shabbat, pero el que me sanó me dijo que lo hiciera y yo lo hago. La obediencia va más allá del calor del milagro, va más allá de ese momento de éxtasis en el cual me sanan. La obediencia es un estilo de vida. Y entonces Jesús, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, Jesús le está diciendo, cuidado que este tema de la obediencia no es solamente eso que hizo de enfrentar a las autoridades judías en ese momento. Es un estilo de vida, no peques más. No sea que venga algo peor. Esa advertencia refleja una importante verdad bíblica que no podemos llevar a un extremo. Las escrituras son muy claras en que la enfermedad no siempre es el resultado inmediato de un pecado personal. Es decir, las escrituras son muy claras en decir, no siempre trata de un pecado. Recuerden aquel joven, aquel hombre que nació ciego y le preguntan a Jesús, Señor, si este hombre fue ciego de nacimiento, obviamente su ceguera no se debe a su propio pecado. Entonces, ¿quién pecó, su madre o su padre? Y Jesús les dijo, no, están entendiendo las cosas como no son, porque no siempre las enfermedades están relacionadas con una desobediencia deliberada. Pero también señala que hay algunas enfermedades que vienen por no atender los designios de Dios, la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y luego cometió homicidio porque mandó a Urías al frente de batalla para que muriera, luego de que eso pasó, clamó, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En el Salmo 32, en el 38. Es decir, David estaba enfermo y David sentía que esa enfermedad y ese gemir que tenía y ese envejecer de sus huesos se debía a que la mano del Señor se había agravado sobre él. Moisés le dice lo mismo al pueblo de Israel en el desierto. Si hacen lo que Dios les dice, Dios los va a librar de cualquier plaga, de cualquier enfermedad. En los tiempos ya de la iglesia cristiana del primer siglo, Pablo le escribe a los corintios, por eso, es decir, por su pecado, hay entre ustedes muchos débiles y muchos enfermos, e incluso varios han muerto. Entonces, aunque no es una ley, aunque no podemos creer que todas las enfermedades son el resultado de un pecado personal, sí, la palabra nos muestra que en ocasiones el pecado trae consecuencias de este tipo. Entonces, la forma más natural de advertencia que le hace Jesús a este tipo es, cuidado, no vaya a ser que pecando te venga algo peor. Es decir, pareciera que la condición de este tipo, de este ex enfermo, se debía a pecados personales. Pero fuera de eso, Jesús fundamentalmente le insiste en que debe
convertirse totalmente, debe arrepentirse de su camino y que si no se convierte y se aleja del pecado, sufriría un destino infinitamente peor que los 38 años de enfermedad que había padecido, y eran que estaría en un castigo eterno en el infierno. No peque más. ¿Qué le está diciendo Jesús con eso? Le está diciendo, lo más importante no es que ya pueda caminar, lo más importante es la eternidad. De nada le sirve ya poder andar por ahí tranquilo si no se convierte y cambia su estilo de vida y deja de pecar. De nada le sirve porque le vendrá algo peor. Le habría sido mucho más tolerable haber pasado toda la vida como paralítico que estar una eternidad alejado de Dios en el castigo eterno que es el infierno. ¿Por qué hace esa advertencia? Pues porque este tipo dudó y tuvo miedo. Este tipo se fue y dio aviso a los judíos de que era Jesús el que le había sanado. Es decir, intentó defenderse. Cuando vinieron las autoridades judías a preguntarle por qué llevas tu lecho, él les dijo, es que el que me sanó me dijo que cogiera el lecho. Le preguntaron quién es el que te dijo eso, y él no sabía porque Jesús se había perdido entre la gente. Pero apenas Jesús fue y le dijo, no peques más, fue a las autoridades judías y les dijo, vea, fue él, como escurriéndose de la responsabilidad, como tirándole la responsabilidad a Jesús. Se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Sorprende mucho que tras casi 4 décadas de mucho sufrimiento y de enfermedad, aceptara la sanidad de Jesús y luego tan fácilmente se alejara de Jesús y mostrara lealtad a los judíos, que ni siquiera se preocuparon por su bienestar. Este debe ser uno de los grandes actos de incredulidad e ingratitud obstinada en las Escrituras, pero hacen parte del camino. Jesús viene y le advierte porque sabe que hay dudas. Hace 8 o hace 15 días conversábamos. Juan el Bautista tuvo dudas. Después de que Dios mismo le reveló quién era el Mesías, él todavía desde la cárcel mandaba a sus discípulos a preguntarle, vayan y pregúntenle si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En el camino cristiano hay dudas. Jesús sabía que el contexto en el que vivimos genera presiones que nos hacen dudar, genera presiones que nos hacen desviar, y por eso viene y nos advierte, no peques más. No se trata solamente de esa emoción del principio, no se trata solamente de obedecer en las cosas inmediatas, se trata del metanos, se trata de un estilo de vida distinto, se trata de concebir la existencia a la manera de Jesús, se trata de que la vida sea guiada a través de los parámetros de Dios y no de los parámetros de este mundo y su cultura. De eso se trata. Y Jesús, sabiendo las presiones que eso genera en nosotros y en este hombre, fue y le advirtió. Para terminar, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es muy normal ya para nosotros que Juan termine de estas maneras los textos, porque ustedes saben que para Juan lo más importante no es el milagro. Para Juan lo más importante es que el milagro evidencia que Jesús es el Mesías esperado, el Cristo, la respuesta a la tragedia, el que puede transformar las realidades. Entonces Juan siempre nos lleva a esto. Lo que quiere el gran propósito de Juan es que entendamos que Jesús es el Señor, el Cristo, el Mesías, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, claro, al final es muy normal que Juan termine su texto con esas palabras de Jesús. Jesús identificándose con el Padre y Jesús identificándose con Dios mismo. Es decir, Juan remata el texto diciéndonos,
No se queden con la imagen del Jesús sanador. No se queden con la imagen del Jesús milagrero. Jesús es el Hijo del Padre, es el Mesías. Jesús es Dios mismo, es el Cristo. Crean en Él y tendrán vida eterna. No importa la sanidad. Este texto es perfecto para que entendamos qué son los milagros sin salvación. Jesús acaba de hacer una sanación milagrosa y luego va y le advierte, no peque más, porque si no le vienen cosas peores. Es decir, eso no es nada sin la salvación. Si usted se sana milagrosamente, pero no tiene salvación, no hizo nada. Va a tener un castigo eterno en el infierno alejado de Dios. Lo más importante a lo que nos lleva Juan es quédese con la imagen de que Jesús es su Salvador, su Redentor. ¿Puede sanar? Sí. ¿Puede hacer milagros? Sí, porque es Dios, porque es poderoso, porque el poder de Dios obviamente fluye a través de Él, porque Dios mismo es el verbo de Dios, el verbo encarnado, pero es nuestro Redentor, el que nos puede librar de la mayor tragedia. Y la mayor tragedia de este hombre, no se equivoquen, no son 38 años de parálisis. La mayor tragedia de este hombre es que es pecador. Y que si Jesús, si no hace a Jesús como su Señor y Salvador, va a pasar una eternidad alejado de Dios en el infierno. El problema no es la parálisis, el problema es la lejanía de Dios. El problema no son los 38 años, el problema es la eternidad. O sea que alguien quiere intervenir, voy a concluir para que después pasemos a las preguntas. Para concluir, quiero que en un instante, cerrando los ojos, pensemos, aquí nos están hablando de un paralítico. Nosotros en dónde tenemos la parálisis. Aquí nos están hablando de alguien que necesita una intervención divina. Nosotros en dónde necesitamos esa intervención divina. Aquí nos están hablando de alguien que tenía toda su confianza puesta en un estanque. Y aún tenía a Dios enfrente, a Jesús enfrente, y su confianza seguía estando en un estanque. ¿En dónde está puesta su confianza hoy? Aquí nos están hablando del llamado de Jesús a concebir la existencia, no desde la manera como lo hace la sociedad, sino a la manera como lo hace Cristo. ¿De qué manera está usted abriéndose a la vida? ¿De qué manera está construyendo su existencia? En Romanos 12, el apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si hay alguna duda al respecto de qué es lo que demanda Dios de nosotros, si hay alguna duda al respecto de cuál es el culto que le debemos ofrecer, si hay alguna duda al respecto de cómo quiere Dios que caminemos en pos de Él, aquí está claro. El verdadero culto que deben ofrecer es este. Preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Y qué es eso? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Conviértanse. Vayan más allá del nous. Vayan más allá de la manera como en el tiempo presente se concibe la existencia. Vayan más allá de los parámetros de bienestar que les propone la cultura contemporánea. Vayan más allá de los parámetros de éxito que les propone la cultura contemporánea. Vayan más allá de los parámetros de tranquilidad que les propone el tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto.